Tabla de distribución de frecuencias, segunda parte. En el video anterior llegamos hasta el cálculo del límite inferior y el límite superior. Ahora vamos a calcular la marca de clase. Una marca de clase viene siendo el promedio entre el límite inferior y el límite superior. La marca de clase se calcula con la siguiente fórmula. Marca de clase es igual al límite inferior más límite superior dividido entre 2. Veamos cómo calcular esta primer marca de clase. La operación se realiza de la siguiente manera. Sumar límite inferior 1.40 más límite superior 1.49. Y lo que nos da la suma de 1.40 con 1.49 se divide entre 2. El resultado obtenido será 1.445. Este resultado se debe de escribir en el primer renglón de la columna marca de clase. Calculemos ahora la segunda marca de clase. Por lo tanto, al límite inferior 1.50 le vamos a sumar el límite superior 1.59. 1.50 más 1.59 nos da como resultado 3.09. Dividido entre 2 obtenemos 1.545. El resultado se escribe en el segundo renglón de la columna marca de clase. Ahora calculemos la marca de clase del tercer renglón. Sumemos límite inferior 1.60 más límite superior 1.69. La suma de 1.60 más 1.69 dividido entre 2 nos da como resultado 1.645. Este resultado se escribe en el tercer renglón de la columna marca de clase. Calculemos la siguiente marca de clase. Para ello basta sumar límite inferior 1.70 más límite superior 1.70 más 1.79, lo que nos dé la suma de los dos números se divide entre 2, obteniendo como resultado 1.745. Por último, para obtener la marca de clase del último renglón, sumemos límite inferior 1.80 más límite superior 1.89, lo que nos da la suma de 1.80 más 1.89 se divide entre 2, de donde obtenemos 1.845. Toda esta columna queda anotada con la marca de clase de cada uno de los grupos o de cada uno de los renglones. Ahora, paso número 7. Cálculo de la frecuencia. Para el cálculo de la frecuencia tenemos que recurrir a la tabla con los datos ordenados. Recordemos que los datos se ordenaron del menor valor hasta el de mayor valor. Por lo tanto, el dato
de menor valor es 1.43 y el dato de mayor valor 1.88. Para poder llenar esta columna, que se llama columna de frecuencia o columna de frecuencia simple, debemos de hacer lo siguiente. Cada uno de los grupos, es decir, cada uno de los renglones, tiene un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, el primer renglón nos marca que el límite empieza en 1.40 y termina en 1.49. Para encontrar esta primer frecuencia, tenemos que fijarnos en la tabla que tiene ya los datos ordenados. Y vamos a buscar todos los números que se encuentren desde 1.40 hasta 1.49. Tanto el 1.40 como el 1.49, tanto límite inferior como límite superior, no es necesario o no es obligatorio que aparezcan en los datos ordenados, sino que esto solamente nos marca un espacio en donde buscar los datos. Entonces, el límite será todos aquellos números que estén de 1.40 hasta 1.49. Para esto, en la tabla ordenada vamos a buscar todos los números que estén entre 1.40 y 1.49. Por lo tanto, vemos que 1.43 está en ese espacio, 1.47 y 1.48. 1.51 ya no, porque 1.51 es un número mayor a 1.49. Así que los números que están entre 1.40 hasta 1.49 solamente son 3, 1.43, 1.47 y 1.48. 3 valores. Esta cantidad de 3 valores se anota en este primer renglón. 3 números, 3 cantidades. A un lado anotamos la misma cantidad, pero indicada mediante pequeñas rayas verticales. Aquí obtuvimos una frecuencia igual a 3, por lo tanto aquí dibujamos 3 rayas que nos van a indicar que la frecuencia es igual a 3. Veamos el siguiente rango de valores. Para el segundo renglón nos dice que el límite inferior comienza en 1.50 y termina en 1.59. Por lo que vamos a buscar todos los números que estén desde 1.50 hasta 1.59. Veamos. 1.51 está dentro de 1.50 y 1.59. 1.52, 1.53, 1.54, 1.56, 1.57, 1.58, pero 1.61 ya no queda en ese rango de números, ya que 1.61 es un número mayor a 1.59. Por lo tanto, nos damos cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 números. 7 números que caen entre 1.50 y 1.59. Por lo tanto, en este renglón anotamos 7 números. A un ladito anotamos esta cantidad, pero utilizando pequeñas rayitas verticales. Por lo tanto, aquí dibujamos 7 rayitas que nos indica que la frecuencia es de 7. Pasemos a calcular la frecuencia
del siguiente renglón. Para el tercer renglón debemos de buscar todos aquellos números que se encuentren desde 1.60 hasta 1.69. Veamos en la tabla de datos ordenados. 1.61, 1.61, 1.62, 1.63, 1.69, 1.70 ya no se considera, dado que 1.70 es mayor que 1.69. Entonces solamente tomamos aquellos números que se encuentren entre 1.60 hasta 1.69. Veamos en la tabla cuántos números tenemos en este rango. 1.61, 1.61, 1.66 y 1.69. Contamos cuántos números tenemos en este rango. Pues resulta que tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 números en el rango de 1.60 a 1.69. Por lo tanto, en el tercer renglón, anotamos que la frecuencia es de 4. A un lado representamos la misma frecuencia, pero utilizando 4 pequeñas rayas. De igual manera, ahora vamos a encontrar la frecuencia del cuarto renglón. Para esto vamos a buscar en la tabla ordenada todos aquellos números que se encuentren entre 1.70 hasta 1.79. De 1.70 a 1.79. Veamos. 1.70, 1.72, 1.73, 1.78, nuevamente 1.78, pero 1.81 ya no se va a considerar en ese rango, ya que 1.81 es mayor que 1.79. Por lo tanto, contemos los números que se encuentran entre 1.70 hasta 1.79. 1, 2, 3, 4, 5. 5 números tenemos desde 1.70 a 1.79. Por lo tanto, en esta columna de frecuencia anotamos 5. A un lado, en el renglón anterior, si aquí nos salió el número 5, aquí representamos ese número con 5 rayitas. Ahora, contemos la frecuencia del último renglón. Vamos a buscar todos los números en la tabla ordenada que se encuentren desde 1.80 hasta 1.89. Veamos en la tabla de 1.80. Por lo tanto, arrancamos aquí. 1.81, 1.82, 1.88. Como nos damos cuenta, si contamos cuántos números tenemos desde 1.80 hasta 1.89, pues nos damos cuenta que tenemos 1, 2 y 3. Número que anotamos al final de la columna. Este mismo número se representa mediante líneas verticales, indicando que aquí aparecen 3 frecuencias. A eso se le llama cálculo de la frecuencia simple. Paso número 8. Cálculo de la frecuencia acumulada. Vamos ahora a llenar esta columna que tiene como encabezado frecuencia acumulada. El procedimiento es el siguiente. Esta columna ya la tenemos llena, ya que calculamos las frecuencias en el paso anterior, es decir, en el paso número 7. Por lo tanto, para calcular la frecuencia acumulada, toda esta columna, hacemos lo siguiente. Este primer número, simplemente, el primer número
se pasa acá. O este primer número se copia igualito y se escribe en el primer renglón o primer celda de la frecuencia acumulada. Para poder calcular todas estas otras 4 frecuencias, para poder obtener 10, 14, 19 y 22, lo vamos a hacer mediante operaciones de suma. Si queremos obtener la segunda frecuencia acumulada, vamos a realizar lo siguiente. Esta frecuencia, que solamente copiamos el mismo valor acá, se va a sumar con la frecuencia que se encuentra en el renglón de abajo, es decir, 3 más 7, obtenemos como resultado 10. Este resultado se escribe en el segundo renglón. Vuelvo a repetir, sumamos la primera frecuencia acumulada, la sumamos con la frecuencia simple del renglón que está abajo. Sumamos entonces 3 más 7. Como verás, la suma se realiza de manera diagonal. 3 más 7 nos da como resultado 10. Dicho resultado se anota en el segundo renglón. Para calcular la frecuencia acumulada del tercer renglón, procedemos de la misma manera. La frecuencia acumulada que queda arriba y que es 10 se suma con la frecuencia simple del renglón que se encuentra abajo. Por lo tanto, 10 más 4 nos da como resultado 14. Este resultado se escribe en el tercer renglón de la columna de frecuencia acumulada. Ahora calculemos esta otra frecuencia acumulada. ¿Cómo lo hacemos? Sumando 14 más 5. 14 más 5, lo cual nos da como resultado 19. Ahora calculemos la última frecuencia acumulada. Para ello vamos a sumar 19 más 3, lo cual nos da 22. Cada una de estas sumas se debe de llevar a cabo tal y como lo están indicando las líneas o las flechas rojas. 3 más 7, 10. 10 más 4, anotamos 14. 14 más 5, anotamos 19. 19 más 3, anotamos 22. Mediante operaciones de suma, vamos a encontrar la frecuencia acumulada de cada uno de los renglones o de cada uno de los grupos. Paso número 9. Ahora vamos a calcular toda esta columna llamada frecuencia relativa decimal. Vamos a llenar esta columna. Todas las demás columnas, todo esto ya lo hemos llenado con los pasos anteriores. Por lo que ahora solamente nos vamos a abocar a poder sacar todos estos números de la frecuencia decimal. El procedimiento es el siguiente. Cada frecuencia de cada renglón se divide entre 22. ¿Por qué 22? Porque hay que recordar que los datos que obtuvimos de la aplicación de la encuesta se hicieron a 22 estudiantes. Por lo tanto, 22, que es el número total de datos, lo vamos a utilizar para ir dividiendo esta frecuencia e ir encontrando la frecuencia decimal. Por lo tanto, 3, este número 3, dividido entre 22, nos da como resultado 0.136. La operación de cada grupo la tenemos de este lado. 3, primer frecuencia 3, entre 22 datos obtenemos 0.136, que es el número que debemos de escribir
en el primer renglón. Para calcular el siguiente renglón, el segundo renglón, simplemente dividimos la frecuencia simple, que es de 7, entre 22. Aquí tenemos la operación 7 de la frecuencia simple del segundo renglón entre 22, entre 22 datos. Por lo tanto, 7 entre 22 da como resultado 0.318. Este resultado se escribe en el segundo renglón, 0.318. Ahora pasemos a obtener la frecuencia decimal del tercer renglón. Esto se encuentra dividiendo la frecuencia simple, que en este renglón tiene el valor de 4, se divide entre el número total de datos, 4 entre 22. Aquí tenemos la operación, 4 entre 22 nos da como resultado 0.182. Este resultado lo tenemos aquí, 0.182. Para encontrar la siguiente frecuencia, la del cuarto renglón, esta que estamos indicando, lo haríamos de la siguiente manera. Dividimos la frecuencia simple, 5, entre el número total de datos, 22. 5 entre 22 da como resultado 0.227. Este decimal se escribe en el cuarto renglón, 0.227. Ahora calculemos la última frecuencia decimal, dividiendo la frecuencia absoluta de este renglón, que en este caso es 3, entre el número total de datos, que son 22. 3 entre 22 obtenemos 0.136, que es el número que escribimos aquí y con el cual terminamos la frecuencia decimal. Ahora, para darnos cuenta si vamos bien en el llenado de la tabla, una vez que se encontraron las frecuencias decimales, ahora hay que sumar toda la columna. De tal manera que si sumamos todos estos decimales, obtenemos como resultado final 0.99. Aquí, el resultado que obtengamos de sumar toda la frecuencia decimal, si todo va exacto, nos debe de dar 1. Si nos da un poco menos de 1, no significa que estamos mal, vamos bien. Entre más decimales consideremos en esta columna, este resultado se acerca más a 1. Entre menos decimales tomemos en esta columna de frecuencia decimal, el resultado se va a ir alejando un poco de 1. Ahora, si al realizar la suma de toda esta columna nos diera, como un ejemplo, 0.70, pues ahí sí tendríamos que revisar, ya que 0.7 está retirado del 1. Aquí te pudiera dar 0.9, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98 o 0.99. Todos esos números son números muy cercanos a 1. Por lo tanto, pues estaríamos bien en la operación. Vuelvo a repetir, la suma de todos estos decimales, si te da 1 cerrado, significa que todas las operaciones están efectuadas con una exactitud del 100%. Si al sumar todos los decimales no obtienes como resultado 1, pero sí un número muy cercano a 1, no significa que esté mal, están bien. Solamente que entre más decimales se utilicen, el resultado va a ser más cercano a 1.
entre menos decimales se utilicen, el resultado se va a ir alejando un poco de 1. Bien, hasta aquí hemos llegado al cálculo de la frecuencia decimal. Veamos el siguiente. Paso número 10. Cálculo de la frecuencia relativa porcentual. Para obtener toda esta columna llamada frecuencia relativa porcentual, simplemente cada decimal, cada uno de estos números que aparece en cada uno de los renglones, simplemente se debe de multiplicar por 100. Y el resultado de multiplicar el número decimal por 100 nos dará la frecuencia relativa decimal. Veamos el primer renglón. 0.136. Este decimal lo escribimos y ahora este decimal del primer renglón se multiplica por 100, de donde obtenemos 13.6%. Este resultado en porcentaje se anota en el primer renglón. Siguiente renglón. El decimal que tenemos en el segundo renglón es 0.318. Al multiplicar 0.318 por 100, aquí lo tenemos arriba, 0.318 por 100 da como resultado 31.8%. Dato que escribimos en el segundo renglón, 31.8%. Ahora vamos con el tercer renglón. En el tercer renglón tenemos el decimal 0.182, el cual se debe de multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. Por lo tanto, 0.182 por 100 da 18.2%. Este dato se deberá de escribir en el tercer renglón. Para el cuarto renglón, simplemente hay que multiplicar ahora el decimal 0.227 por 100. Aquí tenemos la operación. 0.227 por 100 da como resultado 22.7%. Este resultado se escribe aquí, en el cuarto renglón de la tabla. 22.7%. Para encontrar la última frecuencia porcentual, basta con multiplicar el decimal del quinto renglón, 0.136 por 100. Aquí tenemos la operación. 0.136 por 100 da como resultado 13.6. Este resultado se debe de anotar al final de la columna. Una vez que hemos multiplicado cada uno de estos decimales por 100 y hemos anotado cada uno de estos resultados, al final solamente tendremos que sumar esta columna. Todos estos números se suman y si nos da 100% exactamente, significa que todos los cálculos tienen 100% de exactitud. Si no nos da 100%, pero nos da un número muy cercano al 100%, pues también significa que esto está bien, solamente que al utilizar menos decimales, el resultado no cerró exactamente en 100. Ocurre lo mismo que en la columna anterior. Entre más decimales se manejen, el resultado va a ser más próximo a 100. Entre menos decimales se utilicen, el resultado se va a ir alejando poco a poco de 100. Pasemos con el paso número 11. Bien, el paso número 11 es cálculo de la frecuencia relativa acumulada decimal.
Todo esto nos va a servir para llenar esta columna. Lo que debemos hacer es tomar esta frecuencia decimal, es decir, tomar este número 0.136 y este número pasarlo o copiarlo en esta columna. Vean cómo es el mismo número 0.136, solamente lo brincamos y lo escribimos aquí 0.136. Para ir encontrando cada uno de los datos que van hacia abajo en esta columna, simplemente vamos a hacer sumatorias cruzadas. Es decir, a este primer número decimal le vamos a sumar, así como lo indica la flecha, el decimal que se encuentra en el renglón inferior. Es decir, 0.136 más 0.318. Al sumar nos da 0.454, que es el resultado que tenemos escrito en el segundo renglón. Para encontrar la frecuencia acumulada decimal de este tercer renglón, simplemente sumamos tal y como lo indica la flecha roja. 0.454 más 0.182. Aquí tenemos la operación. 0.454 más 0.182. De donde obtenemos 0.636. Este resultado se escribe en el tercer renglón. Para encontrar el cuarto renglón procedemos de la misma manera. Este decimal 0.636 se suma, tal y como lo indica la flecha, con este decimal 0.227. Y el resultado se escribe en el renglón número 4. Aquí arriba tengo la operación 0.636 más 0.227 nos da como resultado 0.863, resultado que escribimos en el cuarto renglón. Para terminar, tendríamos que sumar 0.863 más 0.136 y la suma nos da como resultado 0.999. Como referencia, este número debe de cerrar en 1 o bien ser un número muy cercano a 1. Como en este ejemplo, no nos dio 1, pero sí nos dio un número cercano a 1, como 0.9999. Bien, hasta aquí hemos llenado esta columna, frecuencia relativa acumulada decimal. Finalmente, vamos a terminar el llenado de la tabla aplicando ahora el paso número 12. En el paso número 12 vamos a calcular la última columna donde tenemos la frecuencia relativa acumulada pero porcentual. La manera de llevar a cabo el llenado de la última columna es de la siguiente manera. Cada decimal en cada renglón se deberá de multiplicar por 100 y el resultado de multiplicar cada uno de estos decimales por 100 se anota o se va anotando en esta última columna. Veamos. Primer decimal, 0.136 por 100 se obtiene 13.6%. Resultado que se escribe en el primer renglón. Siguiente renglón. 0.454 se multiplica por 100 y se obtiene 45.4. Resultado que se anota en el segundo renglón. Pasemos al tercer renglón.
tenemos que multiplicar el decimal 0.636, aquí lo tenemos, por 100. ¿De dónde obtenemos? 63.6%. Dato que escribimos en el renglón número 3. Para el cuarto renglón, vamos a multiplicar 0.863 por 100, de donde obtenemos 86.3%, dato que anotamos en el cuarto renglón. Ya para finalizar, ahora multipliquemos 0.999 por 100. 0.999 por 100, obteniendo 99.9%, que se escribe en el último renglón. El último renglón nos debería de dar 100%, pero no llegamos a 100, dado que no estamos manejando muchos decimales y que al manejar menos decimales, el resultado se va a ir alejando del 100%. Pero el 99.9 es bueno, ya que este número está muy cercano al 100. Con esto terminamos de llenar la tabla de distribución de frecuencias. Es un proceso sencillo, dado que las únicas operaciones son aritméticas y son operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Lo único que sí deben de considerar es que se debe de ir siguiendo los 12 pasos de manera gradual y llevando un orden, procurando checar muy bien cada uno de los resultados para no cometer errores y obtener una tabla mal elaborada.